Chucky era un pedófilo, y difícil es poder decir que no. Durante toda la película, Andy trata de convencer a los adultos que lo rodean de que un ser de apariencia inocente está cometiendo crímenes y todos lo niegan responsabilizándolo a él mismo. Por el lado de Charles Lee Ray, se enfatiza constantemente la temática sexual y su posición sádica con la que pretende someter a los demás. Hay varias cosas que acompañan esta idea y al final voy a dar una conclusión sobre las metáforas en la historia. Soy Brahma, psicólogo clínico, y hoy vamos a hablar de Chucky, el muñeco maldito. En el video vamos a explorar los detalles de la película donde me parece que hay un costado más turbio, tanto de Chucky como de Andy, así que spoilers. Si les termina interesando no se olviden de comentar y suscribirse porque ayuda un montón. Primero podríamos tener en cuenta el título original de la película, porque no es lo mismo Chucky, el muñeco maldito, que Child's Play, juego de niño, asociado típicamente al juguete con el que juega Andy. Vale preguntarse con quién es realmente que se juega en esta historia. Comienza con la persecución desesperada de un criminal, el choque de dos fuerzas opuestas. Ante la imposibilidad de encontrar una salida, Charles entra en una juguetería y vemos por primera vez el símbolo de la franquicia. Como siente que su vida ya se está por acabar, lanza un grito donde maldice al policía que le disparó y al cómplice que lo abandonó. Antes de que sea tarde, el practicante de vudú deposita su alma en uno de los juguetes y el acto mágico es certificado con una explosión. Acá, así como en el título, hay una inversión sarcástica de los valores típicos sociales. Un juguete símbolo de la infancia es trastornado para convertirlo en lo opuesto. Hay una pérdida de la inocencia que se asocia con lo infantil. Pasamos al cumpleaños de un niño que hace un desastre tratando de hacer el desayuno. Y la propaganda de la marca de muñecos que le gusta, buen chico, capta su ilusión. Ya este plano, que no muestra el resto del cuerpo, nos da una introducción a la segunda temática del video. No solo algo del niño queda oculto, sino que abre la posibilidad de que algo más ocupe su lugar. Durante toda la historia se trata paralelamente de responsabilizar a Andy de lo que pasa. Se nos sugiere la posibilidad de que sea su propia oscuridad proyectada en el objeto inanimado la que lo está obligando a actuar así. Una posición que lamentablemente pasa en los familiares de muchas víctimas. El hijo despierta a su mamá para por fin poderse reunir con su regalo. La decepción se apodera de Andy cuando abre la caja que sospechosamente mide lo mismo que un muñeco, pero en la que solo hay un pantalón. Una lección muy importante por parte de Karen. Las expectativas idealizadas son el primer paso a la desilusión. El deseo es el origen del sufrimiento. La madre trata de suturar la herida y recurre a una solución de dudosa procedencia. Ahora el problema será que este Pinocho moderno transitará su mundo interior al del niño a través de las mentiras que su inocencia aparenta. Así como si Andy estuviera frente a un espejo, ambos, él y el muñeco, están vestidos de la misma forma. Este reflejo es tanto la máscara de bueno de Chucky como el depósito de los supuestos males del chico. La hora de dormir llega y los dos son llevados a la habitación. Un televisor que se prende solo y un buen chico sentado frente a la pantalla es el signo de dos cosas. O se levantó solo o Andy lo puso ahí. La mejor amiga de la madre responsabiliza al chico y no le cree cuando le explica que no fue él quien puso el muñeco en la sala. Maggie recibe una llamada mientras se asusta por cosas que se mueven solas y sin que podamos ver quién es el actor, la mujer se transforma en la primera víctima. Cuando Karen llega a su casa, se encuentra con el resultado y también con el detective que conocimos al principio. Las huellas en la mesada colocan a su hijo como el principal sospechoso. La película hace un esfuerzo para que nosotros no separemos al chico de su muñeco. Antes de acostarse se da cuenta de quién fue y corre a confesarlo, pero nadie le cree. La madre empieza a indagar un poco más las cosas que Andy escucha de Chucky. La suposición siendo que el pequeño deposite sus propias ideas en el muñeco, lo que comúnmente llamamos proyectar. Los aspectos rechazados de uno mismo son trasladados a otro, en este caso el buen chico. Escuchamos que, según Andy, el verdadero nombre de Chucky es Charles Lee Ray, alguien que fue mandado desde el cielo por su padre para cuidarlo. El fallecimiento del padre está jugando un rol en el psiquismo del niño, y esto es objeto de manipulación del criminal. Lo siguiente que dice es que la tía Maggie era una perra y obtuvo lo que merecía. Esto causa la ira de la madre que trata de negar la vida del Pinocho plástico gritándole. Andy dice que eso pasa por el accidente que tuvo la tía y que dejará de inventar historias. Haciendo una lectura madura de la situación, el chico se da cuenta de cómo se está sintiendo su madre y responde a ese dolor tomando la responsabilidad de algo que no hizo.
Esto de formarse en base a lo que se interpreta que el otro quiere de uno es algo que más adelante en la vida cuesta poner en duda porque se transforma en práctica habitual. Chucky le está sirviendo a Andy como compañía frente al fallecimiento de un ser querido y la ausencia de la madre que trabaja para poder cuidarlo. El niño escapa de la escuela bajo las órdenes del muñeco. Esta relación es parecida a la que se tiene a veces en la psicosis. La persona queda pasiva a los dichos de un otro perturbador, aunque en este caso Andy no parece comprender bien el contexto violento de lo que está pasando. Llegan al hogar del antiguo compañero de Charles Lee Ray, el que lo abandonó a su suerte en el escape. El gas del horno queda prendido y una bala provoca la explosión que transforma a Eddie en la segunda víctima. Andy queda todavía más implicado y el departamento de policía tiene ya la certeza sobre su rol. Revisando la caja, las pilas caen por lo que es imposible que Chucky haya hablado. Se baja el telón, dejando al descubierto la terrible verdad. El fuego sirve como la amenaza que por fin despierta al ser de plástico y este logra escapar. La madre busca al policía para por fin creerle el relato de su hijo, pero el agente de seguridad pública desestima de nuevo las palabras de las víctimas como una locura. La mujer va a la parte más peligrosa de la ciudad para encontrar al causante de las pérdidas y antes de hacer más clara la temática del film, el momento es interrumpido por Mike Norris. La confesión del indigente sobre el origen del muñeco que vendió hace que se dé cuenta que se trata del mismo hombre al que buscaba, el que supuestamente dejó de existir al principio. La venganza no tarda en llegar y tenemos una breve escena que podemos interpretar como una metáfora. Hay un reemplazo de la carne por el acero. Se trata de un tipo de erección profundada en el sadismo más extremo. Este cuchillo es el pene de Chucky. Un acto de goce donde se anula al otro como sujeto para convertirlo en una escena que ataca directamente a la moral. El muñeco que simula humanidad le dice al hombre que no puede hacerle daño. Es esta posición que busca la impotencia del otro, el sometimiento de la víctima, la que delata la naturaleza del sujeto. Karen se interna en la intimidad del criminal que compartió tiempo con su hijo. La casa de este hombre está llena de pinturas sugerentes y un mensaje metafísico. Gracias, Damballa, por la vida después de la muerte. Podemos asumir, obviamente, que la frase es por el hecho de ser capaz de revivir en el muñeco, pero ahondemos en esta deidad del vudú africano. Damballa, representante del principio masculino en la naturaleza, es un espíritu con forma de serpiente relacionado a la sabiduría, la paz y la fertilidad. Está la hipótesis de que la palabra zombie deriva de Nzambi, que sería una referencia a Damballa. Este renacer lo podemos ver claramente en la resurrección plástica de Chucky, pero la relación con la fertilidad y la masculinidad quizás señalan que el muñeco plástico no es el único que se levantó de los muertos. Encuentran al maestro vudú de Chucky. Este le explica que sus heridas se deben a que de a poco se está volviendo humano. Para poder escapar de la prisión que su cuerpo representa, debe transferir su alma a la primera persona a quien le confesó estar vivo, Andy. Tengo una cita con un niño de 6 años. John les pide que salven al niño antes de que el muñeco pueda hacer su canto en el rito. Es interesante que un medio simbólico como la palabra dentro de un ritual sea lo que le permita certificar la transferencia de su alma, justamente porque este ha sido el efecto que han tenido estos actos a lo largo de muchas generaciones de la humanidad. La debilidad del enemigo es su corazón. Su corazón es casi humano. Con esta frase se enfatiza por un lado este carácter ajeno de Chucky respecto de la moralidad. Es casi humano, pero también apela al corazón como un lugar subjetivo, causa de Charles Lee Ray, lo que lo motivó para ser como es. La llave robada abre la puerta y el monstruo se acerca a la cama con su arma, pero es superado por el niño que logra huir. El psiquiatra intenta sedarlo con la intención de calmar lo que entiende como una alucinación en esta extraña escena que termina con el ataque del buen chico. El escenario para el enfrentamiento final será el hogar del niño. El rito de traspaso da inicio, pero las manos de la madre lo interrumpen. El fuego actúa como elemento para el sacrificio y vemos esta escena icónica entre los símbolos del terror. Por supuesto, como todo en los 80s, esto no significa que la historia haya acabado. El monstruo se acerca intimidante y continúa su paso como un ente inmortal, la esencia de una autoridad completa, aunque no por mucho tiempo. El corazón sirve de blanco y también como punto final del film.
Desde mi punto de vista, Chucky era un hombre cuya experiencia con la impotencia lo enfrentaba con una falta intolerable. Encontró cierta solución en el culto de este dios vudú y reemplazó la función sádica de su miembro por un arma, por donde sus crímenes serían una especie de relación sexual. El hecho de que sea un muñeco que se ve inocente no solo remite a esta impotencia, sino también a la máscara de buen chico, como el nombre de la empresa señala. Se esconde en la sombra simulando ser algo distinto para acercarse a sus víctimas y manipularlas. En este caso, Andy, con su soledad y el reciente fallecimiento de su padre, resulta el objetivo perfecto. Por la temática del video, seguro que YouTube no lo va a recomendar, así que si te gustó el análisis, considera suscribirte y comenta qué otra película te gustaría que sea la próxima. Por hoy dejamos acá, nos vemos en otro video.